Ofrécele tus pensamientos y Él te los devolverá en forma de milagros. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible aquí que antes no lo era? Al hacer consciente el regalo que trae esta lección, que es la lección 151, y dice: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y nos muestra esta lección que muchas veces le damos mucho poder a la voz del ego porque estábamos acostumbradas o acostumbrados a escucharla, a que ese fuera nuestro consejero, y el miedo o el resentimiento nos hacía pensar o sentir o creer algo que realmente tenía que ver con una percepción, y que esa percepción nos hacía pensar que el mundo que vemos es todo. O sea, de alguna manera nuestros sentidos eran los que dictaban lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo y lo que aparentemente ha sido, es y podría ser nuestra realidad. Pero ¿qué tal si esto no tiene por qué ser así? Porque es claro que son importantes nuestros sentidos y claro que es importante nuestro cuerpo, pero nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestro ser es mucho más que el cuerpo. El cuerpo es un medio para disfrutar esta experiencia, para conocerla, para explorarla, pero no lo es todo. Entonces, cuando limitamos nuestra experiencia humana solo a lo que los sentidos nos muestran, pues estamos limitando lo que es el amor, las posibilidades que van más allá del entendimiento. Entonces, la lección de hoy nos permite o nos invita a que cuando algo que nos esté mostrando limitación o nos esté mostrando algo que no es amor, pidamos esa asistencia, pongamos en manos de Dios ese pensamiento. Por eso dice: pon el pensamiento en manos de Dios, en el amor, en la claridad, y te retornará en forma de milagro. ¿Por qué? Porque si le quito el pero, si le quito el juicio, si le quito la distracción, si le quito el no es posible, voy a permitirme ver todo lo contrario, lo que sí es posible, lo que sí es amor y lo que me puedo permitir sin límites, que antes de esto no lo había podido experimentar. Entonces hoy, el permitir reconocer que todas las cosas son ecos de la voz de Dios, si lo elijo ver, y la voz de Dios es poder, la voz de Dios es una frecuencia. Yo creo que por ahí también teníamos que darnos cuenta que si hay una frecuencia omnihacedora, omnisolucionadora, todopoderosa, ¿por qué elijo hacerle caso a la voz del dolor o del límite? Estamos ante un momento, ante una experiencia, a un camino que está: elijo el resentimiento, me voy a ir por ahí y voy a seguir oyendo al guía de los resentimientos, o me detengo y en esa bifurcación elijo el amor, elijo la paz, y quien respalda y conoce ese camino, quién va a ser tu guía el día de hoy. Y tienes la libertad de elegir, y no hay nada bueno ni malo, solo vas a vivir una experiencia correspondiente a la frecuencia y al guía que estás eligiendo. ¿Qué más es posible aquí que antes no había sido posible si me perdono y perdono todo aquello que me había llevado hasta este momento a vivir limitaciones y vivir situaciones que no merecía vivir, pero no sabía cómo hacerlo diferente, no entendía cómo regresaba de manera inconsciente, automática y repetitiva al mismo punto? Tal vez porque no me había detenido a escuchar la voz del guía del amor. Tal vez porque no me había perdonado y no había reconocido que nada es un hecho si no es el resultado de mi percepción y de mi estado de ánimo. Si cambio mi percepción y cambio mi estado de ánimo, la realidad también va a cambiar. Entonces nada está fijo, nada es lo último, porque siempre en cada instante puedo volver a elegir. ¿Y tú qué eliges aquí? ¿Escuchar la voz del ego, que también es una posibilidad, o la voz del espíritu, que te lleva a esa nueva realidad de gozo, de dicha, de felicidad,
porque lo anterior, lo que es desde el ego, no es la voluntad del amor, pero puedes vivir lo que sí te corresponde. Así que te invito a que practiques esta lección, me comentes, le des like, compartas y si aún no te has suscrito, te suscribas.